Bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestras entrevistas con expertos. Este año, como sabéis, nuestra línea editorial estamos tratando los distintos retos energéticos, tanto los presentes, los actuales, como los retos de futuro. Y concretamente este mes vamos a hablar de un tema pues, tan interesante como desconocido, que son las renovables en el espacio. Analizaremos un poco las capacidades y los recursos que tenemos fuera de nuestro planeta, tanto en el propio espacio como en Marte o en la Luna. Me presento, soy Nerea Lema, ingeniera de la energía y responsable de desarrollo de negocio nacional en Norvento Energía. Y sin más, paso a presentar a nuestro invitado este mes. Hoy nos acompaña José López Miralles. José es ingeniero de la energía por la Universidad de Vigo, con premio extraordinario fin de carrera de la Comunidad de Galicia en 2018. Realizó su trabajo fin de grado en el Laboratorio Nacional de Fusión Nuclear del CIEMAT, por el cual obtuvo la beca anual para estudios de posgrado de la Sociedad Nuclear Española en 2017. Posteriormente se gradúa en el máster en Física Nuclear y de Partículas por la Universidad de Santiago de Compostela un año después, en 2018. Y en ese mismo año, en julio de 2018, realiza una estancia de investigación en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, analizando datos de la misión Magnetospheric Multiscale, que estudia el plasma en la magnetosfera terrestre. En 2019 obtiene una de las becas Infinite de la Fundación La Caixa y se doctora summa cum laude en astrofísica por la Universidad de Valencia en 2023. En su tesis utiliza superordenadores para simular y estudiar los chorros relativistas que se forman en los agujeros negros. Durante su doctorado ha realizado estancias de investigación en distintos centros como la Universidad de Princeton, el MIT o la Agencia Espacial Europea y ha publicado varios artículos científicos en las revistas más importantes del campo. Actualmente trabaja como científico de operaciones espaciales de la Agencia Espacial Europea, la ESA, donde trabaja para el Centro de Operaciones Científicas en dos misiones: XMM Newton, un telescopio de rayos X, y el Observatorio Gaia, que estudia las estrellas de nuestra galaxia. José, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Nerea, es un placer. Sí, como comentabas, yo trabajo en el Centro de Operaciones Científicas de la Agencia Espacial Europea, que está aquí en Madrid, en el Centro Europeo Astronómico del Espacio, en ESAC. Los centros de operaciones científicas de las misiones espaciales tienen como objetivo fundamentalmente coordinar las operaciones científicas de las misiones, que es desde la gestión de las observaciones hasta la calibración de los instrumentos y sobre todo la recepción de los datos de las misiones, que al final es la parte más importante de una misión espacial, ¿no? Los datos que se obtienen. Y a partir de aquí, la interlocución también con los consumidores de esos datos, que en nuestro caso son los científicos y los centros de investigación a lo largo de todo el mundo. Voy a lanzar una pregunta un poco introductoria sobre ti para que nos cuentes un poco más pues, en qué consisten, ¿no?, estas dos misiones que mencionábamos en las que estás trabajando. Yo trabajo en dos misiones, XMM Newton y Gaia. XMM Newton es una de las misiones más importantes de la agencia y ya es una misión que tiene bastante tiempo. Se lanzó en 1999 y es un telescopio de rayos X, como comentabas. Los rayos X en el universo se producen en los entornos más energéticos, como pueden ser el entorno de los agujeros negros, el entorno de las estrellas de neutrones, las supernovas, y por lo tanto esta misión nos permite obtener información muy importante sobre lo que llamamos astrofísica de altas energías. Y luego la misión Gaia es un observatorio en el rango óptico cuyo objetivo es mapear una fracción muy importante de las estrellas de la Vía Láctea y así construir un mapa tridimensional y obtener información de la posición y del movimiento de todas estas estrellas. Lo hace mediante dos cámaras que están continuamente observando nuestra galaxia
e indirectamente también puede obtener información sobre otro tipo de objetos, como pueden ser exoplanetas e incluso agujeros negros, que hace poco ha salido en los medios que la misión Gaia ha demostrado la existencia de un agujero negro en nuestra galaxia, que es el tercero que encuentra la misión Gaia, de 33 masas solares, que si no contamos el agujero negro que está en el centro de la galaxia, que es un agujero negro supermasivo, pues es el agujero negro de tamaño estelar más grande que se ha descubierto hasta ahora. Sin duda un tema que nos daría para una entrevista completa, simplemente hablar de tu trabajo, pero vamos ahora a pasar un poco a la parte más divulgativa, ¿no?, de esta entrevista, y voy a empezar a lanzarte una serie de preguntas. Vamos a empezar, yo creo que sentando un poco las bases para que nos puedas contar y hablar de este tema tan novedoso e interesante como es las renovables en el espacio. Y voy a empezar preguntándote cuáles son las principales fuentes de energía renovables que podrían ser explotadas en el espacio y en otros planetas. Lo cierto es que aunque pueda parecer que este tema es un tema de ciencia ficción y que es un tema futurista, el hecho de explotar energías renovables en el espacio es un tema bastante antiguo. Eh, Llevamos décadas pensando en este tipo de cosas. De hecho, el físico teórico Freeman Dyson, que es uno de los físicos teóricos más importantes del siglo pasado, ya hablaba durante el siglo XX de lo que conocemos como esfera de Dyson, que sería, él decía básicamente que nuestra especie llegaría a un momento en el que los recursos que disponemos en la Tierra ya no serían suficientes para abastecer las necesidades energéticas de esa sociedad del futuro y que habría que buscar otras alternativas fuera de la Tierra. Y él proponía la construcción de una especie de megaestructura que rodease completamente el Sol y que permitiese maximizar la obtención de energía solar. Las primeras ideas hablaban de una estructura continua, una especie de esfera que rodease por completo la estrella, y esta sociedad avanzada del futuro viviría, de hecho, sobre esa esfera porque ya no sería necesario vivir en el planeta. Sabemos que este tipo de construcciones no serían viables, estarían sometidas a unos esfuerzos mecánicos que haría casi imposible la construcción de esta estructura, incluso por una sociedad extraordinariamente avanzada. Y la idea de esfera de Dyson actual es más una especie de enjambre de pequeñas estructuras en los que viviese la gente y además permitiese obtener energía. Lo que pasa es que esto es una idea, por supuesto, que no deja de ser una utopía futurista, que es interesante desde el punto de vista un poco de pensar cómo una sociedad muy avanzada, extraordinariamente avanzada, pudiese obtener energía de la estrella en la que vive el sistema, o en la que está el sistema solar en la que vive, ¿no? Respecto a ideas un poquito más razonables, yo creo que las energías renovables podemos explotar en el espacio son un poco las mismas que explotamos en la Tierra, lo que pasa es que sometidas a unas condiciones de explotación extremas, ¿no? Sin duda, yo creo que la que primero nos tiene que venir a la cabeza y de la que primero tendríamos que hablar es de la energía solar. Al final, la mayoría de satélites de las agencias espaciales utilizan energía solar, ¿no? La idea que tenemos de un satélite, una especie de caja donde están unos instrumentos y una electrónica y dos paneles solares, ¿no? Y la mayoría de satélites utilizan energía solar para proporcionar esa electricidad que necesitan sus instrumentos. Lo que pasa es que la energía solar es una alternativa siempre y cuando estemos a una distancia determinada de la estrella, en este caso del Sol. Sabemos que más allá de Júpiter, los satélites que operan, las misiones que operan más allá de Júpiter, la energía solar ya no es una alternativa. Y estos satélites lo que utilizan es energía nuclear, una tecnología que se denominan generadores termoeléctricos de radioisótopos, ¿no? Que generan calor y ese calor se utiliza mediante unos termopares para producir una diferencia de potencial y generar electricidad. Así es como funcionan, por ejemplo, las misiones Voyager que exploran los confines del sistema solar. Esto respecto a la energía solar. Respecto a la energía eólica, por ejemplo, solo tiene sentido pensar en ella si nos encontramos en un entorno atmosférico. Estaríamos hablando de un planeta o de una luna que tuviera una atmósfera.
Luego también podría ser una opción la energía química, igual que utilizamos en la Tierra, mediante combustión si hay oxígeno o mediante hidrogenación si hay hidrógeno. Habría que valorar hasta qué punto esto se puede considerar renovable, podemos hablar en Ujú. otra pregunta. Sí, parece que la solar, como decías, la primera que nos viene a todos a la cabeza, un poco por lógica, aunque no conozcamos el tema o no sepamos del tema, la solar entra por lógica, pero acabas de decir ahora al final que también podíamos tener energía eólica, no en el espacio abierto como tal, pero sí en algún planeta o no sé si en alguna luna del sistema solar. Sí, antes de hablar de la energía eólica, decir también que, bueno, podría ser incluso viable la energía mareomotriz en el caso de que existiese masas líquidas, no necesariamente de agua, pero algún tipo de líquido que permitiese obtener este tipo de energía, energía geotérmica, incluso en caso de que el planeta tenga actividad geológica, que por ejemplo Marte se considera que puede llegar a ser viable obtener energía geotérmica. Además, la presión atmosférica en Marte es mucho menor que en la Tierra, por lo tanto es más fácil generar vapor, o sea que es favorable a esta producción de energía. Y, por supuesto, la energía nuclear. No nos tenemos que olvidar que la energía nuclear, de todas estas energías que estamos valorando, yo creo que es la que menos dependería de las condiciones del planeta o de la Luna, ¿no? Tiene una serie de dificultades, pero sería interesante. De hecho, Rusia, China, hay algunos países que están valorando la obtención de energía nuclear o crear una planta de producción de energía nuclear en la Luna, incluso utilizando el propio regolito, el propio material lunar para obtener los combustibles, o sea que ni siquiera sería necesario igual transportarlos desde la Tierra. Pero respecto a la energía eólica, es interesante y, como comentaba, solo tiene sentido plantearse la energía eólica en un entorno atmosférico. Entonces, por ejemplo, la Luna, tenemos que pensar en la Luna y en Marte, ¿no? Que son un poco los dos objetivos que tiene nuestra especie como de colonización extraterrestre, ¿no? Durante mucho tiempo la Luna se llegó a pensar incluso que no tenía ningún tipo de atmósfera. Hoy en día sabemos que los procesos de desgasificación que existen en la Luna por el decaimiento radiactivo de algunos materiales, incluso por el impacto de los micrometeoritos. Nosotros nos protegemos de ese impacto de micrometeoritos por nuestra atmósfera, la Luna no dispone de esto, entonces es mucho más sensible a este tema. Generan una especie de exosfera que no tiene nada que ver con la atmósfera terrestre y por lo tanto no se dan las condiciones necesarias para poder producir energía eólica en la Luna. Esto yo creo que existe un consenso absoluto respecto a este tema. Respecto a Marte es un poco más complicado. Sabemos que para obtener energía eólica no basta con un sistema atmosférico, sino que nuestra capacidad de obtención de energía eólica, la potencia que podemos obtener, es proporcional tanto a la densidad del aire como a la velocidad del viento, en este caso a la velocidad al cuadrado del viento, ¿no? Entonces necesitamos una atmósfera que sea suficientemente densa y a poder ser que tenga corrientes de aire lo suficientemente elevadas. La atmósfera en Marte es mucho menos densa que en la Tierra, por lo tanto, desde este punto de vista estaríamos perdiendo. Y durante varios años se llegó a pensar que la energía eólica no sería viable en Marte. Lo que pasa es que hay algún estudio más reciente, basado en modelos climáticos un poco más modernos, que sí que consideran la energía eólica en Marte como una opción viable, siempre y cuando esta energía complemente a otro tipo de energía como la solar, en el caso de que la solar en ese momento no sea una alternativa, como puede ser de noche o si las condiciones atmosféricas en ese momento no favorecen la obtención de energía solar, aprovechando un poco las tormentas de polvo fuertes que pueden existir en Marte. Entonces, desde ese punto de vista sí que podría ser una opción, pero una opción para complementar otro tipo de energías. Y fuera de los sistemas, un poco por terminar la pregunta, fuera de los sistemas atmosféricos no existe el viento, como lo conocemos en la Tierra, pero sí que existe lo que llamamos el viento solar, que no tiene nada que ver con el viento terrestre, pero son partículas
cargadas junto a campos magnéticos que se eyectan desde las capas exteriores del Sol. Entonces, podríamos llegar a pensar si sería posible la utilización del viento solar para producir energía. Y lo cierto es que existen ideas para obtener esa energía a partir de esas partículas cargadas. Una de esas ideas se llama Solar Wind Power Satellite. Sería la construcción de una especie de megaestructura que tuviese como una especie de alambre que estuviese orientado hacia el viento solar. Las partículas cargadas de los electrones, ¿no?, permitirían generar una corriente eléctrica a lo largo de ese alambre que generaría un campo magnético toroidal. Y con ese campo magnético toroidal se podrían un poco concentrar las partículas cargadas del viento solar para producir energía. El único problema de esto sería cómo transportar esa energía a la Tierra, que eso es otro tema, otra línea de investigación que es muy interesante por el desarrollo de estructuras solares en el espacio, que podemos hablar un poco más tarde. Perfecto, un tema complejo, ¿eh? Una simple pregunta da para desarrollar diferentes entornos, diferentes planetas, diferentes, cada uno con sus características, ¿no? Y no sé si a lo largo de este estudio, bueno, que un poco analizáis estas superficies, pues Marte, la Luna, hasta qué punto llegar, qué energías sí son viables o cuáles pueden ser, pero de apoyo, si existe alguna zona o algún planeta o luna concreta, más allá de Marte o la Luna que sí que comentabas, que puedan presentar o que se espere que puedan presentar condiciones más favorables para la explotación de renovables. Lo cierto es que generalmente hablamos de Marte o la Luna porque son los que tenemos como objetivo, vamos a decir, a medio plazo, aunque los plazos de colonización, por ejemplo, de Marte, yo creo que estamos bastante lejos de que podamos llegar a Marte, ¿no? Y de que tengamos que pensar este tipo de cosas. Pero efectivamente, como comentabas, no necesariamente la Luna y Marte son los entornos del sistema solar más favorables para la obtención de energía. Sí es cierto que cuanto más nos alejemos del Sol, eh, más peores condiciones vamos a tener, y es un poco complicado encontrar ese equilibrio, ¿no?, que existe entre los recursos de los que podemos disponer y la habitabilidad de los entornos. Y es por eso que la Tierra se encuentra en el perfecto equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Si miramos un poco más allá de Marte, yo diría que el entorno que más ha interesado a la comunidad científica es una luna de Saturno, que se llama Titán, que es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar después de una de las lunas de Júpiter, ¿no?, Ganímedes. Saturno tiene un montón de lunas, creo que tiene más de 140, y Titán es la más grande. Y ha interesado mucho a la comunidad científica porque es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera densa. Y además es la única en la que sabemos que existen masas en estado líquido, que esto es muy interesante porque esas masas además sabemos que no son de agua y que son de un hidrocarburo, en este caso de metano. De hecho, se sabe que las reservas de hidrocarburos que existen en Titán superan por mucho a todas las reservas de hidrocarburos que existan en la Tierra, ¿no? Entonces, los hidrocarburos, en el caso de una colonia que estuviera en Titán, sería uno de los recursos que tendría que tener en cuenta. De hecho, recientemente el telescopio espacial James Webb, que es un telescopio muy famoso ahora, hoy en día, y que obtiene unas imágenes espectaculares del universo, ha obtenido una imagen también de Titán. Y en esa imagen, que yo recomiendo a la gente que la vea porque recuerda mucho a la Tierra, a cómo se vería la Tierra desde lejos, se observan nubes. Y esas nubes son nubes de metano. Entonces, lo que se cree o lo que creen los científicos que estudian este tipo de cosas es que existe en Titán un ciclo similar para el metano, similar al que existe en la Tierra para el agua, un ciclo. Entonces existen lluvias de metano, existen ríos de metano, existen lagos de metano. Entonces, cualquier tipo de energía que nos planteamos en la Tierra respecto a la obtención
de energía a partir del agua, como puede ser la energía hidroeléctrica o la energía mareomotriz, podría tener sentido planteársela en Titán, pero a partir de metano. Podríamos, si conocemos, si sabemos que existen desniveles geológicos y conocemos bien la estructura geológica de Titán, podría llegar a ser viable la obtención de energía hidroeléctrica a partir de los desniveles, o especialmente la energía mareomotriz. Hay un lago muy grande en Titán que se llama Kraken Mare y es un lago de metano. Y además, Titán tiene una particularidad muy interesante y es que está sometida a lo que llamamos fuerzas de marea del planeta Saturno, porque Saturno es un planeta muy grande y ejerce una fuerza gravitatoria enorme sobre sus lunas. Entonces, la obtención de energía mareomotriz sería muy interesante porque estas fuerzas de marea favorecerían este tipo de sistemas, ¿no? Luego, utilizar el metano para obtener energía química también sería una opción. En este caso, no tanto con combustión, porque no tenemos oxígeno de forma natural. Sí que se podría producir oxígeno, porque sabemos que existe hielo en estado sólido. Entonces, mediante electrólisis se podría separar el hidrógeno, que también podría utilizarse, y el oxígeno, y utilizar el oxígeno para quemar el metano. Pero uno de los procesos que se considera más interesante sería lo que se llama la hidrogenación del acetileno, que es otro combustible, que es una reacción exotérmica y que también permitiría generar calor. La energía solar en este caso no sería tan eficiente porque nos encontramos muy lejos del Sol. Creo que estaríamos hablando de un factor 400 que una planta de energía solar, ¿no? Para producir la misma energía que en la Tierra hablamos de un factor 400 en tamaño, que tendría que ser mayor. Y luego la energía eólica sí que podría ser interesante porque la densidad de la atmósfera es muy alta. Lo que pasa es que se cree que no existen grandes corrientes de aire, al menos al nivel del suelo. Lo que sí que se podría plantear es la construcción de una planta eólica, que en este caso sería una planta eólica flotante, porque sí que a mayor altura las corrientes de aire sí que son mayores, ¿no? Son ideas, por supuesto, un tanto exóticas, pero un poco quiero transmitir la idea de que los científicos que estudian este tipo de cosas no piensan tanto en que tengamos que implementar estos sistemas mañana, pero sí que piensan en si nos encontrásemos en un futuro, en un entorno de estas características, cuáles son las alternativas de las que disponemos. Y esto es necesario porque el desarrollo tecnológico que tenemos que tener como sociedad para llegar a esas alternativas, ¿no? Algún día, también es un desarrollo tecnológico muy largo. Entonces sí que tiene sentido hacerse a día de hoy ya este tipo de preguntas para empezar a desarrollar, ¿no? La tecnología que en algún futuro pueda ser necesaria. Claro, aunque ahora mismo lo veamos muy lejos y un poco ciencia ficción, como empezabas diciendo, sí es verdad que entendemos que va a ser una carrera de fondo que necesita muchas horas de investigación y un estudio previo muy intenso. Por lo tanto, cuanto antes empecemos, digamos, antes vamos a poder llegar a una posible solución o no, ver hasta qué punto es viable esta explotación de estos recursos. Y bueno, ahora hemos hablado ya un poco de todos los recursos que sí podríamos encontrar en el espacio, un tipo de recursos u otros en función de la ubicación, en función de las características, pero una vez que tenemos localizados esos recursos y podemos explotar esos recursos, ¿cómo podríamos utilizarlos como energía primaria en el propio espacio? Yo creo que tiene sentido, por ejemplo, plantearse la energía solar, ¿no? Que es la energía que un poco las agencias espaciales tienen que utilizar todo el tiempo para el desarrollo de sus misiones. Como comentaba al principio, la energía solar se vuelve un problema cuando nos encontramos en una misión que se aleje más de la órbita de Júpiter, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Y a partir de ahí ya tenemos que pasarnos a otro tipo de alternativas y en este caso lo que se utiliza hoy en día son la energía atómica, los generadores de radioisótopos. Lo cierto es que las agencias espaciales se tienen que pelear mucho con este tipo de problemas y pongo el ejemplo de una misión reciente de la Agencia Espacial Europea que se llama JUICE, que es una misión que tiene como objetivo estudiar las lunas heladas de Júpiter. Entonces,
esta misión está ahí un poco en el límite en el que la energía solar deja de ser una opción, ¿no? Y lo cierto es que esta misión se diseñó en su momento para utilizar energía solar. Entonces, ¿cómo ha peleado la agencia, la ESA, en este caso, contra esto? Pues utilizando una tecnología de células solares un poco diferente a la tecnología de células solares que tenemos y que se utiliza en la Tierra, ¿no? Las células solares que se utilizan en la Tierra para producir energía solar son células que están basadas en silicio. Pues estas células solares que lleva la misión JUICE y otro tipo de misiones que se alejan bastante del Sol, son células que utilizan una tecnología que se llama de triple unión, y el material que utilizan es un compuesto que se llama arseniuro de galio. Sin entrar en demasiado detalle, tampoco soy experto en estos temas, pero las celdas de células de triple unión lo que permiten es utilizar varias capas, y cada capa está orientada a un determinado rango de la luz, de la radiación, ¿no? Entonces, estas células permiten captar un mayor rango del espectro de la radiación solar. Pero incluso cuando los ingenieros se tuvieron que pelear un poco en el diseño de este tipo de misiones, ellos empezaron utilizando las células más modernas que existían de esta tecnología, que son, creo que, de una empresa alemana que se llama Azure Space, que en principio permiten obtener un rendimiento superior al 30%. Sabemos que las células solares terrestres más o menos están en torno al 20%. Entonces aquí hablamos de un mayor rendimiento, pero se dieron cuenta que cuando intentaron reproducir las condiciones de la misión, hablamos de una temperatura, por ejemplo, muy cercana al cero absoluto, eh, aparecían una serie de problemas que no estaban especificados en las condiciones de operabilidad normal, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar un poco la célula solar. También se invirtió bastante tiempo en reducir el tamaño y el espesor de las estructuras que soportan las células, porque en las misiones espaciales cada gramo sabemos que es crítico para la misión. Entonces es un poco para tener una idea del tipo de tecnología, ¿no?, que se utiliza para explotar la energía solar, cuando la energía solar en principio es una opción muy complicada. Más allá de la órbita de Júpiter no existe a día de hoy una tecnología que nos permita utilizar los recursos solares. Algo muy interesante que mencionaste ya varias veces en las distintas preguntas son el tipo de materiales, ¿no? Las materias primas que vamos a necesitar para explotar este tipo de recursos en el espacio, pues no son las mismas que las que utilizamos para los recursos aquí en la Tierra, y en muchos casos mencionabas también que incluso podríamos obtener estas materias primas pues de la Luna o no sé si de otros entornos. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta, que es un poco preguntarte si conoces el papel que podría tener la minería espacial en este tipo de proyectos y en este tipo de investigación para explotar nuevos recursos en el espacio. Lo cierto es que el tema de la minería espacial es un tema muy interesante, es un tema polémico también y que genera mucho debate, eh, especialmente sobre empresas que pretenden obtener beneficios a partir, por ejemplo, de las materias primas que se encuentran en los asteroides, hasta qué punto esto es rentable, esto no es rentable. Yo la primera vez que descubrí un poco el concepto de la minería espacial, en concreto de la minería lunar, fue cuando estaba haciendo el trabajo de fin de grado, cuando estaba un poco más metido en el tema de la fusión nuclear, porque una de las principales aplicaciones de la minería espacial, en concreto de la minería lunar, sería obtener um, un elemento que se llama helio 3, que es un isótopo del helio que no se encuentra de forma abundante en la Tierra, pero que sí se encuentra de forma abundante en la Luna, porque el helio 3 viene junto al viento solar, ¿no? El helio es producido en el Sol a partir de las reacciones de fusión nuclear del Sol. Entonces el helio 3, que es el producto de esa fusión, es transportado por el viento solar. ¿Qué pasa? Que en la Tierra tenemos un mecanismo para protegernos del viento solar. Si no tuviéramos ese mecanismo, probablemente no existiría vida en la Tierra. Entonces, ese mecanismo es la magnetosfera de la Tierra, nos protege del viento solar. Esa magnetosfera es
la que diverge las partículas del viento solar hacia los polos de la Tierra, generando las auroras boreales. ¿Y qué pasa? Que en la Luna no existe ese mecanismo. Entonces el helio 3 es depositado en la Luna y se encuentra de forma natural y abundante en la Luna. Y es muy interesante porque el helio 3 es uno de los posibles combustibles que se podrían utilizar en un futuro para producir reacciones de fusión nuclear. Por eso existe cierto interés en el helio 3 lunar y en cómo minar o cómo obtener el helio 3 lunar. Pero no solo el helio 3, también sabemos que existen grandes cantidades de agua en estado de hielo en los polos de la Luna, creo que especialmente en el polo sur. Y por lo tanto, una posible o futura base lunar podría utilizar ese hielo para, mediante procesos de electrólisis, separar el oxígeno y el hidrógeno y utilizar el oxígeno y el hidrógeno como posibles combustibles de propulsión, por ejemplo, para naves espaciales o para lo que fuera. Entonces la Luna sí que siempre se ha encontrado un poco en ese tema, ¿no? Y luego la minería de asteroides, que puede parecer todavía más ciencia ficción. Lo cierto es que la tecnología para llegar a los asteroides es una tecnología que las agencias espaciales llevan tiempo desarrollando con intereses científicos, ¿no? La Agencia Espacial Japonesa, me parece que en el año 2005, envió una misión a un asteroide que se llama Itokawa y llegaron a poder recolectar una muestra de este asteroide y traerla de vuelta a la Tierra. También recientemente, creo que fue en el año 2023, el año pasado, aterrizó una nave de la agencia de la NASA en la Tierra con una muestra de otro asteroide distinto. Y recientemente vimos que también la NASA envió una misión que se llama DART a desviar la trayectoria o a estudiar, más bien si sería viable desviar la trayectoria de un asteroide, en este caso uno que se llama Dimorphos. Esa nave chocó con el asteroide para cambiar su órbita y luego la Agencia Espacial Europea planea enviar una misión que se llama ERA a estudiar el cráter que produjo la misión DART e incluso también a utilizar CubeSats o nanosatélites para posarse encima del asteroide y estudiar la cavidad y la estructura del asteroide por dentro. Por lo tanto, las agencias espaciales cuentan un poco con los medios de llegar a los asteroides. Lo que pasa es que las ideas que tiene la minería espacial son un poco diferentes y es un poco obtener los recursos de los asteroides que son escasos en la Tierra, como pueden ser los metales preciosos, que sí que sabemos que existen de forma abundante en los asteroides que están formados especialmente por metales. Y existe, por ejemplo, una empresa que tiene una idea de concepto en la que pretenden como capturar el asteroide, meterlo dentro de una estructura, utilizar una especie de tecnología para pulverizar el asteroide y así obtener los volátiles y los minerales del asteroide. Creo que esta empresa se llama Transastra. Lo que pasa es que hay otra gente que dice que aunque esto puede parecer muy interesante, al final las materias primas se encuentran en un mercado y con la tecnología actual y con nuestro modelo actual de ingeniería, los costes que tendrían este tipo de misiones no compensarían los costes que tendrían incluso esas propias materias primas, aunque incluso estuviésemos hablando de platino, cobalto o estas materias que son tan necesarias para el desarrollo tecnológico y para la industria tecnológica actual. Al final estamos hablando que una misión como la misión Osiris de la NASA, que fue la que trajo la muestra, creo que tenía un coste de $1 billón americanos, ¿no? Y si estamos hablando de ese tipo de costes para poder llegar a los asteroides, minarlos y traer el material de vuelta, el coste de esa materia prima no compensa el coste de la materia prima en la Tierra. Entonces es un elemento crítico que se tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de la minería espacial, el coste que también produciría con nuestra tecnología actual la obtención de esos recursos de forma extraterrestre. Entendemos, por tanto, que sí que hay mucho potencial en materias primas y en materias primas en muchos casos escasas en la Tierra, pero bueno,
Por el momento todavía quedan muchos retos, muchos desafíos y ahí quería enfocar mi siguiente pregunta, porque si nos hablabas del tipo de tecnologías que se estaban usando, estos nuevos materiales, estos nuevos explotación del recurso solar con otros materiales distintos a los utilizados en la Tierra, pero entiendo que todavía hay más retos y desafíos, tanto técnicos como una parte que a mí me parece todavía más difícil, que es la parte logística, ¿no? Para la explotación de estos recursos en otros entornos. No sé si nos podías hablar un poco de estos principales retos logísticos. Es un poco lo que comentaba anteriormente. Yo creo que uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la colonización del espacio, si entendemos por colonización del espacio, por ejemplo, la obtención de recursos de forma extraterrestre, son los costes de explotación y eso a día de hoy es muy complicado para nuestra sociedad actual, hablando de un entorno de décadas, incluso en los próximos 100 años, diría. Cuesta imaginar que los costes de misiones espaciales o de exploración del espacio sean lo suficientemente baratos, por decirlo de alguna manera, como para que compense la explotación de recursos de forma extraterrestre, teniendo en cuenta que todavía la Tierra cuenta con esos recursos a día de hoy. Yo creo que también una de las claves, también como comentabas, para la explotación de estos recursos es el desarrollo de la modularidad de los sistemas, de la impresión 3D, que es yo creo que fundamental, crítica para la colonización del espacio en algún momento, porque claro, una primera misión de unos pocos astronautas que se vaya a Marte no cuenta con los medios necesarios para construir un parque eólico. Entonces, tiene que tener una serie de sistemas o una serie de tecnologías que permitan la fabricación de las piezas, de los elementos necesarios para desarrollar, ¿no?, todo este tipo de tecnologías con un recurso humano e industrial extraordinariamente bajo. Y yo creo que en eso la impresión 3D es una alternativa. Y además, como te comentaba, ¿no?, estas ideas que hay para utilizar los propios recursos de la Luna, como el regolito lunar, como elemento de construcción, es decir, que no tengamos que llevar los materiales desde la Tierra. Al final, el peso, como decía antes, de las misiones espaciales es crítico. 1 gramo aumenta considerablemente el precio de una misión espacial, es crítico para el despegue y para la operabilidad de las misiones y por lo tanto, si nos podemos quitar llevar los materiales desde la Tierra y utilizar los propios materiales que existan en esos entornos para la construcción o para la explotación de las energías, es un factor a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el regolito lunar existen de forma natural mm, dos elementos que podrían ser explotables, ¿no? Dos potenciales materiales para obtener energía nuclear a partir de reacciones de fisión, que son el uranio 238 y el torio 232. Estos elementos existen de forma natural en la Luna y a partir de bombardeos o con reacciones con neutrones se pueden obtener materiales fisionables. Entonces, si contamos con una tecnología que permite obtener materiales fisionables a partir de elementos que se encuentran de forma natural en la Luna, yo creo que es un poco la dirección que tomará la industria espacial, si la industria espacial se orienta en algún momento o tiene que orientarse en algún momento a la obtención de materias primas en el espacio. Entonces, digamos que aquí vemos un vínculo que no sabemos muy bien qué va a ser primero, ¿no? Tenemos que avanzar simultáneamente, digamos, en esta explotación o en esta investigación para la explotación de nuevos vectores energéticos en el espacio,
para poder avanzar también en la exploración y la colonización de estos mismos entornos. Podemos sacar un poco esta conclusión del final. Y ya, por último, quería preguntarte, bueno, hemos hablado durante toda la entrevista de muchísimas oportunidades de investigación y desarrollo, temas que todavía, bueno, o cuestiones que están sin resolver. No sé si nos podrías enumerar, así a modo resumen, a lo mejor los principales oportunidades de investigación y desarrollo o lo que vosotros veis como próximos pasos para investigar. Podemos ir un poco, yo creo que repasando, ¿no? Las energías de las que hemos ido hablando. Empezaría siempre, como dije antes, por la energía solar. Y yo creo que una de las líneas de investigación que más se está intentando explotar hoy en día es mejorar la eficiencia de las células solares, de obtener eficiencias superiores, como dije antes en el contexto de la misión JUICE, al 30%. Y ya no solo la eficiencia, sino células solares que permitan eh, operarse en entornos extraordinariamente agresivos, como es el espacio, ¿no? Entornos donde, eh, si nos encontramos lejos de la estrella, pues la energía que estamos recibiendo es muy pequeña, las temperaturas son extraordinariamente bajas, próximas al cero absoluto, y también sometidas a altos niveles de radiación. La radiación es el enemigo fundamental del espacio, de la colonización del espacio, y es un problema además para el que hoy en día todavía no, como humanos no tenemos una solución muy clara, ¿no? Cómo tratar la radiación y los efectos negativos de la radiación, en este caso en los humanos, pero también en las estructuras y en los materiales que utilizan los humanos en el espacio. Y también respecto a la energía solar, sí que me gustaría señalar un proyecto de la Agencia Espacial Europea, que es el proyecto que se llama Solaris, que lo que pretende es desplegar una megaestructura de paneles solares en el espacio para maximizar de alguna manera la obtención de energía solar, porque esto se está quitando de en medio los dos problemas con los que contamos en la Tierra, que son precisamente periodos donde no existe energía solar, que es la noche, o los problemas relacionados con la atmósfera, ¿no? La existencia de nubes, los días nublados disminuyen notablemente la capacidad de obtención de energía solar, ¿no? Entonces, de primeras, este concepto de llevarnos la planta de energía solar al espacio es especialmente atractivo. Esto tiene un problema fundamental y es que cómo trasladamos esa energía de vuelta a la Tierra. La energía que estamos produciendo de forma extraterrestre, en principio, es para consumo de forma terrestre. Podríamos pensar en almacenarla en baterías, pero esto requeriría, claro, un continuo flujo de naves que estuviesen yendo y trayendo las baterías de vuelta. Con los costes actuales de emisiones al espacio, esto no es viable. Lo que se propone dentro de este proyecto es transmitir la energía de forma inalámbrica. Y esto es otra de las líneas de investigación en las que se está trabajando y en las que existen proyectos actualmente, que es generar energía en un determinado punto y transmitirla a otro punto. En este caso es la Tierra. Y lo que se propone en este tipo de sistemas es hacerlo mediante la conversión de la energía que estamos produciendo a microondas, enviar esas microondas a un receptor que existiría en la Tierra y luego volver a convertir las microondas en electricidad. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, tiene un proyecto y en el que creo que llegaron a demostrar la viabilidad técnica del concepto, llegando a producir electricidad en órbita, con un proyecto que tienen en órbita, enviarla a la Tierra y creo que llegaron a encender un LED. Entonces, bueno, puede parecer que esto es un proyecto a muy pequeña escala, pero que se haya logrado demostrar, ¿no?, la viabilidad del concepto, yo creo que es crítico para pensar en otras ideas como puede ser esta idea, este proyecto Solaris de la Agencia Espacial Europea.
hay elementos críticos y hay gente crítica contra este tipo de sistemas, porque otra vez volvemos al coste. El coste que tendría a día de hoy generar electricidad, energía solar, de esta manera supera por creces el coste que tiene la producción de la energía solar en la Tierra. Entonces, claro, en un mercado energético el coste es un elemento crítico y por lo tanto no solo basta comprobar la viabilidad técnica de ingeniería de este tipo de sistemas, sino también probar que es un sistema rentable y esto no es tan sencillo. Respecto a la energía eólica, existe una empresa española que se llama Techniker, que llegó a desarrollar una prueba de concepto para la Agencia Espacial Europea de un aerogenerador tipo vertical que pudiese operar en Marte. Es decir, con las condiciones de agresividad de Marte, de polvo, de todo este tipo de cosas, y creo que además cambiaba un elemento diferenciador de su prueba de concepto, era que cambiaba el tradicional generador electromagnético, que son generadores muy pesados, que son los que utilizamos aquí en la Tierra, ¿no? Son generadores muy pesados y por lo tanto supondría un coste añadido a la misión en el caso de que fuese trasladado desde la Tierra por un tipo de generador que se llama generador triboeléctrico, que son generadores más livianos y que favorecería, ¿no?, el transporte. Y luego finalmente sí que me gustaría hablar un poco también de la energía nuclear. Yo creo que la energía nuclear siempre hay que tenerla en cuenta, tanto a nivel terrestre como en la exploración espacial. Estados Unidos, Canadá, otro tipo de países, creo que están favoreciendo mucho el desarrollo de lo que se llaman reactores modulares, que son reactores pequeños, con unas potencias mucho menores a las grandes centrales nucleares, pero que es mucho más fácil mantenerlos, se fabrican juntos en la fábrica, se pueden desplegar, ¿no?, en los lugares de consumo de forma mucho más sencilla, y creo que la Agencia Espacial Británica, junto a una empresa además que es muy conocida por todos, que es la empresa Rolls-Royce, propuso un reactor nuclear de este estilo, que en este caso sería un microreactor porque no generaría más de kilovatios de potencia, para que pudiese construirse o desarrollarse en la superficie lunar. Por lo tanto, y otra vez volvemos un poco a la interconexión, ¿no?, de las tecnologías que estamos desarrollando ahora para nuestras necesidades actuales, que puedan ser explotadas en un futuro. Y creo que la energía nuclear y que en concreto estos reactores modulares de fisión nuclear cuentan con muchos de los elementos claves para ser utilizados en algún momento en entornos extraterrestres. Y ojalá también lo pudiera ser en algún momento los mismos reactores modulares, pero de fusión nuclear. Lo que pasa es que la tecnología relacionada con la fusión nuclear se encuentra en una fase muchísimo más en desarrollo que lo que es la fisión. Todavía ni siquiera se ha llegado a demostrar, está la gente en ello, los científicos lo están intentando, ¿no?, llegar a demostrar la viabilidad comercial de la fusión nuclear con una prueba de concepto de una planta comercial de fusión nuclear. Ese es un objetivo que se tiene para las próximas décadas, pero comentar que existen empresas, startups que pretenden o que desarrollan eh, pruebas de concepto, que desarrollan diseños donde con otro tipo de tecnologías también un poco pretenden demostrar que podría llegar a ser viable el desarrollo de microreactores de fusión nuclear. Si alguien está interesado, hay una empresa que se llama Avalanche Energy que propone uno de estos modelos, y como fan absoluto de la fusión nuclear, pues recomiendo también que se tenga en cuenta, igual para dentro de 300 años, pero que hoy en día, a día de hoy, con nuestras tecnologías actuales, ya se está intentando desarrollar este tipo de conceptos. Bueno, claramente oportunidades de investigación y desarrollo hay muchas y un poco resumiendo de todo esta conclusión, creo que nos podemos quedar con que necesitamos mejorar la eficiencia,
la fiabilidad también por encontrarnos en entornos pues, muy complejos y intentar a la vez reducir tamaño y coste, ¿no? Para poder llegar a viabilizar este tipo de proyectos. Pues con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo y por toda la información y aportaciones que nos has dado. La verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho, al menos yo he aprendido mucho de esta conversación. Y nada más agradecerte a ti que hayas dedicado este ratito de tu tiempo a nosotros y a esta iniciativa que estamos realizando. Y a todas las personas que nos están escuchando y que nos sigan, pues os invitamos a visitar las otras entrevistas, a visitar las otras entradas del blog y a mantenernos atentos a las novedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo también terminar haciéndole un reconocimiento a Norvento. Em, Como gallego conozco la empresa, llegué a visitarla como estudiante, creo que en el colegio incluso visitamos la sede de Norvento en Lugo. Y para mí, como gallego y para Galicia en general, es un orgullo que existan empresas así que ponen en valor que Galicia también es un lugar con potencial para estar arriba del todo en el desarrollo de energías renovables y en el desarrollo tecnológico e industrial. Ofrece muchísimas oportunidades para los ingenieros. Vigo en concreto es una gran cuna de ingenieros y por lo tanto que existan empresas tan cerca para los gallegos con tanto potencial es un orgullo y gracias a vosotros también por contar conmigo para la entrevista. Muchas gracias.